Hola a todos, estamos en Casa 5 y estamos trayendo personajes interesantes que tengan que ver con la energía de lo que está pasando hoy en el cielo. Así podemos hacer como un aproximado a ver cómo nosotros podemos analizar aquí en Casa 5 las cartas astrales. Como estuvimos trabajando en julio, el Sol y la Luna, estamos trayendo al Sol de México, Luis Miguel. Vamos con Laura a analizar su carta. Así es que vamos a estar trayendo más personajes y así también podemos ver cómo podemos aproximarnos a las energías de nuestra carta, cómo podemos leerlas. Así es que les recuerdo seguirnos en redes para que vayan teniendo todas las información, ¿no? De todo lo que está pasando y de cómo acercarse a su carta astral. Bienvenidos todos. Bueno, ahora seguimos con el análisis de la carta astral de Luis Miguel. Aquí tenemos la carta de, me imagino, un artista que mucha gente conoce, sobre todo en Latinoamérica, y también en España, es un Miguel, ¿no? Gran cantante. Así que nos preguntábamos con Laura por qué es el Sol de México. Entonces, ahí vemos que su Sol de la casa 4 cae en el Júpiter de la Carta de México, ¿no? Ujú. En casi una conjunción muy exacta, un grado de diferencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el Sol de México. También tiene muchos planetas en la casa del Sol. Está Venus, Mercurio, que, bueno, la comunicación, la voz, todo esto, más Marte, así que tiene mucha energía en la casa 5, en la casa natural del Sol, en una carta astral. Así es que, bueno, por eso es que Júpiter elevado, en la casa 10, que si nosotros queremos ver a alguien famoso, alguien que tiene mucha presencia y mucha vista, pues tendremos que ver la casa 10, la casa 11, sobre todo la 10, y bueno, él tiene Júpiter en la casa 10. Así que aquí tenemos y les presentamos la carta del Sol de México, Luis Miguel. Sí, también el sol en la casa 4, ¿no? Porque la casa 4 tiene que ver con el hogar, la familia, la pertenencia y bueno, y el país también como pertenencia, ¿no? O sea, en qué lugar uno se siente en su casa, digamos, en qué país uno de alguna manera, o sea, si bien él no nació en México, ¿no? Pero, bueno, ser el sol de México quiere decir de alguna manera la identificación es con ese país, ¿no es cierto? Y está ahí con el sol y con un yod, con esa especie de flecha, ese triángulo que apunta al sol, ¿no es cierto? Que lo pone como planeta focal, digamos. O sea, lo destaca en una casa que es como más, más íntima, ¿no? Y más, por ahí, un sol en 4 no tiene tanta, no es siempre el sol cuando está angular en la 10, en la 1, ¿viste? Es muy destacado, en la 4 sería como más reservado, pero bueno, al estar con este iod que lo pone en foco, digamos, lo destaca, ¿no es cierto? Y además un sol en Aries, que es un signo que da mucha visibilidad. Claro. Y ahí, bueno, también está Saturno en la 4, que también tiene que ver con de dónde soy, ¿no? Esta cosa que pertenezco y no soy, de hecho tuvo todo un tema, ¿no? El tema de que él era mexicano y después se descubrió que no era, etcétera. Siempre cuando hay Saturno en la 4, Saturno Luna, ahí hay un tema de dónde soy, a dónde pertenezco, o dónde pertenezco no es cómodo, ¿no? Siempre que está Saturno, ahí también tiene que ver con eso. Así es que tuvo su momento saturnino también, este tema de la casa 4, pero bueno, ahí es regente del ascendente, entonces inmediatamente me iría al ascendente donde él tuvo que hacerse cargo de sus hermanos, por lo menos económicamente, eso es lo que se dice, siempre él ha ocultado, ¿no? Es confuso, nunca realmente él ha dicho cuál es su vida. Y ahí está pues, Neptuno en la 11, ¿no? Que es como todo medio borroso,
pero sí es como claro en la vida de él que se tuvo que hacer cargo de la familia, se fue la madre, ¿no? El padre también murió y bueno, él terminó haciéndose como cargo económicamente y probablemente también emocionalmente de los hermanos y de la familia. Y eso tiene que ver con el ascendente Capricornio y con que desde chico también, ¿no? Hizo mucho trabajo, o sea, Sol en Aries y algo en Capricornio es también esto de trabajo, trabajo y desde chico me hago cargo y desde chico hago eh, pues mucho movimiento, ¿no? Sí, y el ascendente Capricornio tiene esto de mucha responsabilidad, ¿no es cierto? Y de estar como obligado, digamos, por la vida a asumir responsabilidades desde muy chico, ¿no es cierto? A conectarse con la responsabilidad, con el sostener, ¿no es cierto? O sea, ya el hecho de tener que trabajar desde tan chico, ¿no? Más allá de cómo haya sido vivido, ¿no es cierto? Digamos, ajustarse a horarios, cumplir con contratos, ¿no es cierto? O sea, es como una cosa muy capricorniana, digamos, que va formando, digamos, eh, a la persona desde muy chico, obligándolo a asumir responsabilidades de adulto. Es como ¿no? Como que uno desde chico tiene que ser grande y poder sostenerse, ¿no? Eh, qué sé yo, también el hecho que está relacionado cáncer con Capricornio, ¿no es cierto? El hecho de la madre que desapareció, ¿no es cierto? O sea, hay también una cuestión nebulosa, ese Neptuno, además de estar en la 11, yo lo veo en oposición a Marte, que es regente de la 4, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el hogar, que está en sextil a la Luna y forma parte del yodo, ¿no es cierto? Hay algo nebuloso, poco claro en relación a la madre. De hecho, la madre desapareció, ¿no? O sea, no se sabe si se murió, si vive, si se fue, si la mataron, o sea, versiones, ¿no? Eh, Un gran tema, ¿no? Realmente fue uno de los grandes temas, aparte de que se hizo cargo de la familia, fue porque la madre desapareció. Y bueno, supone que, por lo menos en la serie, ¿no? Esta que sacan después de que viene Urano en Tauro, acá, ¿no? Entonces tiene toda esta cantidad de planetas que están activados porque Urano ahorita está en Tauro, entonces empieza la serie. Lo que te hablan en la serie también es cómo, bueno, ellos pasaron buscando porque la mamá realmente no sabían dónde estaba, ¿no? Entonces, acá está, pues tiene una posición muy cercana de Plutón a la Luna, que tiene que ver con lo oculto también. Así es que ahí está claramente la posición de la madre, que de un primer momento, bueno, era extranjera, ¿no? Estaba él en México, bueno, él estaba en el mundo, ¿no? Porque justo con la 9 tan poblada también, su carrera, pues siempre estaba mutando y siempre estaba de viaje. La madre era italiana, así que, bueno, ya nació y ya tenía algo pues, de estar en otro lado, ¿no? Está Sagitario presente de alguna manera, porque Sagitario es el regente de la casa 9, y ahí está pues el Plutón, Luna, del oculto, de lo que no pasó, de la potencia, ¿no? Que también tuvo esto en su vida. Y pues para terminar con la 9, ahí está Urano, él es de la generación de los primeros grados de Urano en Libra, que bueno, las relaciones no son tan estables, ¿no? Cuando tienes un uranazo ahí empezando con Libra. Bueno, en la casa 9, muy mutable también, ¿no? Entonces, bueno, él se le ha conocido relaciones, tiene 3 hijos, ¿no? Pero siempre está pues, con varias personas. sí, tuvo muchas parejas, viste, romances y eso. De hecho, tener Tauro en la 5, Tauro es un signo fértil, ¿no? O sea, y además está Venus en Tauro en la 5, Marte en la 5, o sea que la 5 tiene más que ver con el romance en el sentido de, a ver, de cuánto el romance uno se encuentra, no tiene que ver con la autoexpresión. Mientras que la 7, ¿no? Que es la casa del matrimonio, donde está Cáncer, tiene que ver ya con una cosa como con el matrimonio, con el contrato, con qué parte le toca a cada uno, ¿no es cierto? Entonces ahí, bueno, el regente de la 7 es la luna que justamente está en conjunción con Plutón y con Urano. Entonces, sostener una relación o tiene que ser una relación muy conflictiva y disruptiva, o bueno, directamente no. Las relaciones se destruyen, se cortan, ¿no? Pero sí ha tenido romances y hijos, o sea, con Tauro en 5 y con Venus en Tauro en 5 y Marte, o sea, hay mucha probabilidad, digamos, que uno tenga descendencia y que uno tenga, este, digamos,
da mucho atractivo también, ¿no es cierto? Venus, Marte en 5. También comentabas, ¿no? Antes de que entráramos, cómo es una carta de mucha tierra. Sí, y sí, y la Tierra da como, tiene esto del proceso y del tiempo, ¿no? O sea, cómo las cosas para la Tierra llevan su tiempo, o sea, Capricornio por excelencia es el Saturno de Cronos, ¿no? El dios del tiempo, ¿no? Donde todo, viste, tiene un proceso y donde la culminación, bueno, viene después de mucho trabajo, pero también Virgo, la luna en el detalle, en el trabajo sistemático, metódico, en el ir cuidando cada cosa, y Tauro también, ¿no? O sea, con 3 planetas en Tauro, es también, ¿no? Como que la cosa se tiene que asentar, ¿no? Y Tauro es un signo que tiene que ver con la voz, con la garganta, ¿no es cierto? Venus también tiene que ver con la voz, y en conjunción con Mercurio, con la comunicación a través de la voz, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ve como todo el tema el tema de la parte artística, digamos, ¿no? O sea, las cualidades que posibilitaron, digamos, su carrera artística. Yo diría dos cosas más, que bueno, él, y también lo ponen un poco en la serie, que es cómo él realmente trabajaba a nivel Virgo, ¿no? En el tema de la voz y en el tema de que tienen ahí un buen aspecto y de detalle y de cómo él en el tiempo ha podido madurar su voz, ¿no? No es el cantante que se ha quedado sin voz, que fue el cantante, ¿no? Que les pasa a muchos, ¿no? Él ha ido como puliendo y así he visto hasta programas de expertos de la voz de Luis Miguel, porque yo no era fan de Luis Miguel para nada, pero cuando vino la serie empecé a escuchar su música, realmente es que tiene una voz, ¿no? Que es, wow, realmente te lleva a un lugar, ¿no? Es envoltoria, así tiene una cosa muy linda. Así es que me volví un poco más fan, no de la música, porque es conservador. Él es un artista de Sol Saturno en casa 4, no es el artista que rompe la regla, ¿no? Él más bien siempre va de traje, siempre es como serio. De hecho, hizo pues los romances, ¿no? Que fueron uno de los grandes éxitos que tuvo, que más bien tiene que ver con algo reservado y formal. Y la otra cosa, este Neptuno-Marte, ¿no? Porque llegó un momento en que, bueno, se tiró un poquito a las drogas el chico, ¿no? Estuvo como Marte, Neptuno, pues me parece ahí que tiene que ver con todo esto, ¿no? Pasar, seguramente estaba activado este punto en su carta, bueno, y uno lo vive, ¿no? Uno vive su carta siempre, y después hay puntos que se van activando, pero sí tuvo un momento como, ¿no? Salían fotos, etcétera, donde pues estaba un poquito tirado al mundo de la nebulosa neptuniana, ¿no? Podríamos llamarla así. Así es que ahí está como otra parte de su vida que pues podemos leer aquí. Sí, es inagotable, ¿no? Porque también uno ve Plutón que tiene que ver con el tema de situaciones límite, ¿no es cierto? Y Urano que tiene que ver con transgredir los límites. y Urano está muy elevado, muy destacado, ¿no es cierto? Está en cuadratura al ascendente y descendente. eh, la luna alta que da popularidad, o sea, como que los elementos digamos, para desarrollar como que son muchos y lleva mucho tiempo trabajar una carta, ¿no? Este, como que uno empieza a ver y, viste, cada cosa, vos decís, bueno, lo de las drogas sí, pero Neptuno, pero también Plutón, pero hay que ver en ese momento qué movimientos tenía la carta, ¿no es cierto? Si tiene que ver con esto de aislarse, ¿no? ¿Cómo se llama esto? De separarse de la realidad, no me sale la palabra, ¿no? O si tiene que ver con una transgresión, o si tiene que ver ¿viste? Con una experiencia límite, no sé, o sea, habría que ver cómo se está moviendo, ¿no? Exacto, siempre, pero bueno, si un Marte, Neptuno, ¿no? Activar un Marte fuerte, ¿no? Pues Neptuno siempre te lleva como a la idea de que te estás conectando, ¿no? Ujú. Ahora puede ser de una buena forma, si no, nosotros nada más aquí leemos, ¿no? Pero bueno, ahí también está un poco ese eje que podríamos decir y aunado al que tú dices. Así es que, pues, nada más me resta decir que cuando Urano otra vez entró en Tauro, pues vino todo el tema de la serie y Luis Miguel volvió a renacer, ¿no? Realmente fue como
todo el mundo estaba viendo la serie, al lugar que llegaras en México estaba la música de Luis Miguel, esto es verdad, o sea, yo entraba al súper y estaba Luis Miguel, y decía, wow, qué fuerte cómo básicamente renació este hombre, así que muy interesante con esta activación y bueno, va a seguir porque todavía Urano pues no llega al Marte, así que bueno, aquí está la carta de Luis Miguel, así es como más o menos uno de lo que se pueda entender. Estamos viendo las cartas de algunos personajes. Así que la próxima sesión veremos la lunación. Viene una lunación bastante potente y alguna sorpresa les tendremos. Bueno, como hemos estado trabajando este mes de julio el tema de luna-sol, queríamos darle como una vuelta más de qué significan las luminarias. Podríamos decirlo que es como una primera capa de nuestra carta astral, dónde está el sol y dónde está la luna. Después vamos a estar trabajando con el ascendente en el mes de agosto, como para que entendamos un poco que esto es una primera capa, una base de cómo habla nuestra energía. Así es que con Laura aquí invitamos para que ella nos hable también de su visión, ¿no? Es súper interesante también ver distintas voces de cómo uno interpreta la astrología, porque yo la puedo ver de una forma muy pisciana, tú la puedes ver de una forma más de las mismas energías que hay, capricorniana, etcétera, ¿no? O sea, cada uno y cada astrólogo tiene su visión, así que me encanta compartirlo siempre contigo, Laura, y que nos des también tu visión de cuáles son estos dos pilares de nuestra carta astral. Sí, que son como dos aspectos de nuestra identidad, ¿no es cierto? Bueno, siempre cuando se habla de astrología se habla de los signos, ¿no? Y de qué signo sos, ¿no? Cuando se pregunta eso, en realidad lo que estamos hablando es del signo del sol, porque el signo del sol es más fácil de reconocer porque, bueno, todos los años, o sea, en un año el sol da una vuelta a todo el zodíaco y entonces en determinados meses está en determinado signo, entonces uno sabe por la fecha del cumpleaños dónde tiene el sol. Entonces, en general la gente conoce su signo solar y se identifica con ese signo, ¿no? Es fuente de identificación porque el sol tiene algo como de aspiracional, como que uno siente como que es eso, o que tiene que llegar a ser eso, ¿no es cierto? O sea, uno está llamado a desarrollar las cualidades del signo del sol. Uno aspira a desarrollar el signo del sol, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno lee las cualidades del signo solar es como que le resuenan. Esto puede estar a veces, ¿no? Confundido por ahí o menos claro cuando el Sol tiene por ahí algún aspecto con algún planeta que desdibuja, ¿no es cierto?, la energía pura del signo, ¿no es cierto? Porque en general el planeta no es solo que está en un signo, sino que está en una casa, está en aspecto con otros planetas. Hay otros elementos que destacan, entonces a veces uno dice, no, bueno, esto del Sol no me termina de cerrar. Pero en general uno cuando escucha el signo dice, sí, yo soy así, ¿viste? Soy como el sol o en algún punto, aunque por ahí los demás no lo ven tanto. Porque el signo del sol hay como que desarrollarlo, ¿viste? Que llegar a ser el sol, ¿no es cierto? Tiene esta cosa es lo que nos hace únicos el signo del sol, ¿no? Lo que nos hace diferentes. Cambia el signo de la luna, que además es que ahí uno tiene que buscarse la carta natal o ver dónde tiene la luna, ¿no? El signo de la luna es el signo como que uno ya trae, de alguna manera lo trae puesto. Es el más instintivo, el más con el que uno naturalmente, espontáneamente manifiesta, ¿no? Porque la luna tiene que ver con la gestación, con el nacimiento, con de dónde viene uno. Tiene que ver con la identidad por pertenencia, ¿no? Así como nosotros tenemos algo que nos hace diferente, tenemos algo que nos hace de determinado grupo. En mi familia somos así, ¿viste? En mi país se hacen estas cosas, en mi barrio somos, qué sé yo, los de tal partido político pensamos de tal manera, ¿no es cierto? Todas esas son formas de identificación donde uno como que se siente parte de otra cosa y que pertenece a algo, ¿no? Entonces, ese es el signo de la luna. Y en principio, bueno, la primera pertenencia es la familia. Cuando uno se asocia siempre la luna con la madre, con el hogar, ¿no es cierto? Los primeros años de vida están como regidos por la luna, ¿no? Tienen este clima de la luna. Y uno asocia la luna a
la protección y la seguridad, ¿no es cierto? Como que las primeras experiencias donde nacimos y fuimos cuidados y protegidos, de la manera en que fuimos cuidados y protegidos, es de la manera en que después nos sentimos seguros. Que a veces no necesariamente es lo que uno esperaría, digamos, ¿no? Pensándolo fríamente, que es la seguridad. Por ejemplo, una luna en Cáncer sí tiene que ver con la contención, el abrigo, el cuidado, la alimentación, ¿no es cierto? O sea, se siente seguro cuando está alimentado, cuando está cobijado, cuando está... Pero después hay otras lunas donde por ahí las primeras experiencias no son tan cálidas y tan lunares. Qué sé yo, una luna en Capricornio, por ejemplo. Bueno, es una luna que de chiquito se tuvo que arreglar solo, viste, que por ahí, viste, pasó frío, por ahí estuvo distanciado de la madre, qué sé yo, porque estuvo en incubadora, porque a la mamá le pasó X cosa, o porque, ¿no? Entonces, la luna en Capricornio, la seguridad es, bueno, estar solo, arreglarse solo, ¿no? O sea, eh, contrariamente a lo que sería, viste, lo que uno esperaría, ¿no es cierto? O, qué sé yo, una luna en Acuario donde, bueno, lo esperable es, bueno, que las cosas cambien, que algo está y después no está, ¿no es cierto? La intermitencia, bueno, eso como que le da tranquilidad. Cuando algo permanece demasiado es como que se siente, lo pone nervioso, ¿no? O sea, como que uno trae, tiene esto que es como es tan primitivo, digamos, el tema de la luna, uno lo tiene muy arraigado y tiene que ver como con la necesidad, ¿no? El sol tiene que ver más con lo que uno quiere y la luna tiene más que ver con la necesidad. Entonces, ¿qué necesitamos? Y a veces lo que necesitamos o lo que creemos que necesitamos, eh, por ahí, viste, conspira, ¿no? O va en contra de lo que queremos, o por lo menos el trabajo es conciliar, ¿no es cierto? Conciliar el sol y la luna, lo que quiere el sol con lo que necesita la luna, ¿no? Claro, porque para mí el sol es el organizador psíquico, ¿no? O sea, somos nosotros donde recibimos como toda la información. Esto que tú decías, ¿no? ¿De qué signos eres? Bueno, soy todos los signos. El cielo entero está cuando nacimos. Entonces, si bien el sol es un punto importante, el básico, digamos, de este organizador psíquico, que somos nosotros y que somos para ser, o sea, ahí es donde está la clave de cuál es nuestra esencia, ¿no? Como que lo tienen muy puesto ahí. Vamos, ponemos un ejemplo como el típico, ¿no? Yo soy un sol en Aries, pero tengo al lado a Saturno, no voy a actuar como un sol en Aries, es imposible. Entonces, por eso ahí el tener en cuenta con quién habla y en qué lugar está el sol es muy importante para tener las claves de dónde yo puedo o por dónde energéticamente puedo pasar e ir y entender para saber cómo llegar a esta solaridad, ¿no? El sol siempre está brillando, el sol siempre está dando su energía, entonces es lo que tenemos que buscar con nuestro sol. A diferencia de la luna, que como tú dices es un lugar más de pertenencia, también todos los planetas hay que ver con quién hablan, porque puedes tener la idea de una energía, pero si está hablando con otro planeta, la energía puede cambiar muchísimo. Y entonces la idea es la alquimia de estas dos fuerzas que a lo mejor son súper distintas, como para entender el aspecto y para entender cómo funciona. Eso es como las capas que yo le llamo de la astrología. Así es que yo, otra cosa que me gustaría ver tu punto o cómo lo interpretas es eh, cuando tienes conjunción luna-sol o aspecto duro luna y sol, ¿no? ¿Cómo se ve? Porque ahí hay dos fuerzas que si están como en un aspecto duro, un aspecto tenso, la familia y a donde pertenezco no tiene nada o está tenso con lo que yo quiero ser y con lo que pulso en la esencia. Entonces, ahí hay un encontrón energético, ¿cierto? Que es como básico también de entender en la primera capa de la carta. Sí, bueno, eso es como cualquier situación donde uno tiene que alquimizar, ¿no es cierto?, cosas contradictorias, ¿no es cierto? Porque por un lado es como que el sol tiende a diferenciarse, ¿no es cierto? O sea, es lo que me hace único y resulta que cuando yo me siento único, si está en aspecto duro con la luna, no me siento seguro, me siento desprotegido, me siento a la intemperie, ¿no es cierto? Entonces en el momento que soy yo me siento desprotegido, pero cuando me siento seguro y protegido y cómodo, siento que no soy yo, ¿no? Entonces es como conciliar eso, ¿no es cierto? O sea, cómo
cómo lograr, ¿no es cierto? Es lograr ser uno mismo, la individuación, digamos, dentro de la pertenencia, o bien ampliar la pertenencia, ¿no es cierto? O sea, que el lugar de pertenencia sea más amplio, donde uno pueda, que el lugar donde uno es auténticamente uno, bueno, también crear una pertenencia en eso, ¿no? O sea, pertenecer uno a ese lugar, no ser como, no quedar afuera, digamos, o sea, vincularse también afectivamente a ese lugar, ¿no? La luna tiene que ver también con lo afectivo profundamente, ¿no? El sol es conciencia, claridad, ¿viste? En cambio, la luna es como lo que uno siente, ¿no? El contacto con lo que uno siente. Entonces, el proceso, que dependerá también del signo y dependerá también del signo hacia dónde uno se ladea más, ¿no es cierto? Por ahí, si la luna está más fuerte, bueno, uno va a estar como más agarrado a la pertenencia y le va a costar individualizarse, ¿no es cierto? Cuando si está más fuerte el sol, bueno, va a haber esa cosa de dificultad con encontrar la pertenencia. Y también hay que ver qué aliados tienen, ¿no? El sol y la luna en este sentido. Porque, por ejemplo, Marte es un planeta que ayuda a individualizarse y a diferenciarse, Urano, ¿no es cierto? Y en cambio otros planetas, más, qué sé yo, Neptuno, al revés, ¿no? O sea, Neptuno tiende como a confundirse, ¿no? Y a perder la, justamente el borde de la individualidad. Saturno ayuda a individualizarse, ¿no es cierto? Entonces hay que ver cómo están configuradas también este aspecto en relación a otros planetas para ver cómo, de quién me puedo agarrar, digamos, ¿no? O sea, de como que el aspecto no está solo, ¿no? Como que hay diferentes vías de salida que tendrán que ver con los, con toda la configuración de la carta para ver por dónde uno encuentra como el camino, ¿no es cierto?, para alquimizar estas dos energías. Claro, porque si yo tengo una luna sol, por ejemplo, en conjunción, esto va a salir, ¿no? Es una energía que está junta, entonces a lo mejor estoy demasiado cerca de la familia, me tengo que hacer cargo de la empresa de la familia, me dejaron todo, todo tiene que ver con la estructura entera, digamos, pero no puedo salir de la familia porque la familia depende, o sea, no es tan fácil de repente. Si tengo una cuadratura, una oposición, un poco yo voy haciendo familias donde trabajo, yo voy haciendo familias en lugares externos y cuando ya siento que llegué y estoy acomodado y empiezo como a tener un lugar de pertenencia, empiezo a sentir que esto es incómodo, ¿no? Entonces mejor me voy a hacer otro proyecto y vuelvo a repetir, porque normalmente la luna, antes de que haga todos esos aspectos y todo esto que estamos hablando, la luna tiende a velar y a ser más fuerte normalmente, porque pues es donde nos sentimos seguros. Por ejemplo, una luna, como tú decías, en Acuario, su seguridad es romper vínculos, ¿no? O sea, antes de que me abandonen, abandono, porque ese es mi lugar de seguridad, ¿no? O tiendo a cerrarme muchísimo porque tengo una luna en cáncer o estoy como al lado de Saturno. Entonces, le voy poniendo capas, ¿no? Le voy poniendo capas energéticas a todo lo que siento. Entonces, que tener como las bases de quién soy y dónde pertenezco claras, creo que es muy básico como para el conocimiento del sí mismo, que parece el eslogan, pero realmente una carta te da muchísima información. Yo llevo, no sé si te pasa a ti, Laura, llevo 10 años trabajando y digo, ¡ah, claro, ¿cómo no me había dado cuenta? Fíjate, o este sí, o le doy una tuerca más y le doy un momento y un movimiento más a la carta. Y decir, bueno, es infinito, ¿no? Porque pues vamos siguiendo y vamos haciendo energía y vamos siempre moviendo nuestra carta astral, nuestra energética finalmente, que nosotros hoy día como astrólogas le llamamos así, pero uno siempre va trabajando en lo mismo. Entonces, sí la luna tiende a velar mucho qué es lo que está pasando, así que esta capa tenerla como muy clara, no sé si tú lo ves así, es como muy importante dónde, cómo se mueven estos dos pilares de quién soy y ya después viene como un poquito lo demás que le aúna toda una serie de sutilezas y le imprime energéticas muy intensas, ¿no? Imagínate, hoy que estuvimos analizando la carta de Luis Miguel, ¿no? Hay una luna Plutón, ¿no? Así intensísima. Entonces ya mi encuentro con el otro es súper intenso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que estas dos partes, ¿no? El último ejemplo, por ejemplo, tengo un sol en Acuario que quiere salir a la luz y quiere pertenecer a como ir
un lugar muy abierto, y una luna, por ejemplo, en Escorpio, que se quiere fusionar y que quiere estar como en otro sentido oculto, ¿no? O sea, cómo encontrar la alquimia y el centro de dos energías, ¿no? Aquí es desde un poco, pero en la base de uno mismo, ¿no? Es como muy importante conocer. Sí, también hay que ver que los signos entre sí tienen cosas en común, ¿no? Entonces ahí también tenemos como otra llave, ¿no? Como para ver en qué se parece este signo a este, qué tienen en común, qué comparten, ¿no es cierto? Como para ver por dónde se puede entrar a, ¿no? A la alquimia y que no sea una cosa contradictoria, y sobre todo que a veces cuando conviven en uno energías contradictorias, es difícil absorber las dos. Entonces uno a veces como queda ladeado en una de las partes y la otra se nos impone por ahí desde afuera, ¿no es cierto? Eh, Sobre todo cuando hay tránsitos, ¿no? Yo creo que los tránsitos son las formas donde uno se acerca, o que estas dos formas, sean los planetas que sean, se pueden juntar, ¿no? Tengo claro, Plutón a la Luna, bueno, pues obviamente ya mi identidad, ¿no? Ahí hay mucho que decir y que transformar. Entonces esos son los momentos claves, y eso es donde uno como astrólogo busca, ¿no? Bueno, tienes estos tránsitos, tienes esta revolución solar, tienes este momento, ¿no? Tienes el momento para que se drene más el Sol, más la Luna, más Marte, ¿no? Ahí hay otra cosa que se puede ver, pero sí, por eso empezamos en Casa 5 trabajando estos dos pilares, así, la Luna y el Sol, así que espero que les ayude un poco esto que estamos haciendo y este trabajo. Les recuerdo el Facebook Live, damos nuestra carta astral en el grupo de Facebook. Vamos a estar todos los viernes, a ver si alguno te viene, Laura. Estamos leyendo bueno, la carta astral, pues justo para darle estas capas, para que la gente realmente empiece a entender un poco cómo se mueve, y si quieres profundizar más, va a haber cursos también. Así es que, pues aquí estamos. Muchas gracias, Laura, por tu visión siempre y tu aporte con nosotros. Así que un beso grande, y por acá. gracias Adriana, un beso.